Justamente se crea esa oficina porque el Estado lo que le está diciendo al Instituto Peruano de Seguridad Social es no se preocupen, porque si se retiraran muchas personas del instituto, nosotros, el Estado, estamos para respaldar el sistema. Y tan es así que existe este deseo, es que se crea esa organización, justamente para eso. Lo que pasa es que aquellas personas que tienen mentalidad estatista y que consideran que deben existir solamente organizaciones de tipo monopólico, consideran que solamente el IPS puede brindar el servicio, aunque sea malo, pero que sea solamente el IPS. Y este sistema, desgraciadamente, fracasó en cuanto a pensiones. En cuanto a salud, evidentemente el IPS tiene pues un gran futuro. Y en cuanto a pensiones, le doy para que tenga usted una idea de cifras. En este momento el IPS percibe anualmente alrededor de 420 millones de soles. Sin embargo, paga por las pensiones esas espantosamente bajas que reciben hoy día los pensionistas, alrededor de 430 millones de soles. O sea, no hay forma en que el sistema permita mejorar las pensiones. En consecuencia, es el Estado quien tiene que venir a ayudar al IPS y, por en segundo lugar, crear un nuevo sistema. Correcto. Y la razón por la cual es que se organizó un sistema de propaganda a través de la superintendencia y no a través de las propias AFPs es que porque todavía no estaban creadas. Y justamente una de las razones por las cuales estas todavía no pueden salir al mercado es porque toda propaganda que haga tiene que estar debidamente autorizada por la superintendencia. Correcto, y que entiendo. no se diga que el IPS fracasa, porque tenemos la experiencia de Chile en que hoy día el Instituto Chileno de Seguridad Social es mucho más eficiente, es totalmente positivo y el público chileno está conforme con el sistema. En consecuencia ya ha funcionado en otro sitio y ha funcionado muy bien. Entendemos sus argumentos, entendemos sus puntos de vista, pero hay una cosa que queda pendiente que señaló el doctor Castro Gómez. ¿El seguro va a poder competir en el campo de pensiones con las AFPs? ¿Los trabajadores van a poder agruparse? Esa es una denuncia que acaba de hacer en este instante. ¿Será posible o no? Pero por cierto, y por eso es que las personas no solamente tienen la libertad, que eso es lo que le preocupa a la gente de izquierda, que por fin la gente tenga libertad para elegir, en la cual va a poder elegir o el sistema del IPS o el sistema del fondo de pensiones o los sistemas privados de salud cuando estén complementados, sino que las personas van a poder regresar al otro sistema, o sea, al IPS nuevamente si es que no les gusta. De tal forma que la gente va a poder decidir, por fin, tal como se hizo con la compensación por tiempo de servicio que se le dio al ciudadano la posibilidad de decidir a dónde quiere tener su dinero, en qué moneda la quiere recibir, otra vez se le da esta posibilidad. Y la gente de izquierda dice, no, el peruano no es capaz de tomar estas decisiones. Nosotros, Estado, tenemos que tomar la decisión. Ahí está la posibilidad. Eso es cierto. Es decir, el trabajador va a tener la posibilidad, la potestad de mantenerse en el seguro, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué dice usted que no va a poder competir con las AFPs? Bueno, no. En primer lugar, tiene que modificarse esta ley que elimina la administración de regímenes de pensiones por el Instituto Peruano de la Seguridad Social. Correcto. Y en segundo lugar... Perdón, para aclarar la idea. Usted dijo hace unos segundos que las AFPs iban a competir solas y que iban a dejar aparte el seguro, pero el doctor Marcenaro dice que no es así, que quien quiere va a poder... Yo espero que no sea así y eso significa que me va a apoyar en los proyectos que he presentado, que no son míos, sino de personas interesadas que son conocedoras de la materia. He presentado dos proyectos. Uno primero es para posibilitar que los sindicatos de trabajadores formen sus AFPs, respaldando iniciativas de organizaciones sindicales, de centrales, que quieren entrar a competir. ¿Hay acaso algún articulado que impida al sindicato participar en AFP? Me alegro de esta posición, porque hasta hace un año he discutido en todos los foros universitarios con la izquierda, y la izquierda se negaba a las AFPs porque eran organizaciones de la oligarquía que pretendían penetrar en nuestros países. Hoy día, curiosamente, la izquierda sostiene que los sindicatos también deben formar AFPs y para eso tengo entendido que ya se han presentado proyectos. Consideramos que todos los trabajadores tienen el derecho de participar y crear en las AFPs. Doctor Marcenaro, ¿no están prohibidos los sindicatos? En este momento sí, la ley de relaciones colectivas de trabajo establece que las organizaciones sindicales... O sea que usted va a apoyar al doctor Castro Gómez. Estamos en este momento estudiando ese tema, a ver si es propio de la naturaleza de un sindicato intervenir en actividades económicas, toda vez que los sindicatos tienen por función defender los intereses de los trabajadores y no participar en actividades económicas ni políticas. El problema está si se abre este campo, ¿qué surgiría si luego también se quiere que participen en actividades políticas, con lo cual se desnaturaliza nos quedamos la sin naturaleza? Sindicatos, pero nos quedamos con Lo que pasa es que son liberales inconsecuentes, que no quieren la competencia. El ministro Boloña le ha prohibido a los sindicatos participar. ¿Y usted es un liberal, que tengan capacidad? Consecuente? No, lo que quiero es que los trabajadores disputen sus recursos económicos, disputen sus fondos. ¿Por qué solamente
el señor Boloña y los grandes capitalistas peruanos van a administrar los recursos que son de los trabajadores, que los sindicatos entren a pelear. Y por eso es que queremos modificar la ley de negociaciones colectivas para que el sacrosanto lucro que solamente parece ser un beneficio del doctor Boloña y sus amigos, sea también de los sindicatos, en primer lugar. Y en segundo lugar, he presentado también otro proyecto de ley en relación a las AFPs para darle mayores seguridades a los trabajadores, para que haya en primer lugar una pensión mínima, que no está garantizada en las AFPs. En segundo lugar, para que se les reconozca todo lo que han aportado los trabajadores al Instituto Peruano de Seguridad Social, porque hay un mecanismo que está aprobado en la ley de las AFPs, en la práctica formalmente se les reconoce, pero se les mocha una gran cantidad de sus aportes. ¿Se les mocha los aportes, doctor Marcenaro? No, al contrario, si nosotros tomáramos en cuenta los aportes que han efectuado los trabajadores al Instituto Peruano de Seguridad Social y lo convirtiéramos a soles de hoy, realmente no podríamos representarlo con un sol. Entonces lo que ha hecho la ley es hacer un reconocimiento de todo lo que se ha aportado a través de un sistema mediante el cual se determina en base al número de años una cantidad. ¿Usted garantiza que se le da la plata que le corresponde a cada trabajador? Pero por cierto, el sistema garantiza y funciona en Chile. O sea, esto no es un experimento peruano, pero es un sistema que funciona. ¿Pero a qué hace referencia? Y por otro lado, sabe a qué hace referencia el doctor Castro Gómez? Por cierto, y por otro lado me extraña que por una parte digan que no se debe permitir este sistema y por otro lado se diga que quieren que los sindicatos participen de un sistema que se supone que va a destruir al Instituto Peruano de Seguridad Social. Entonces ahora parece que la izquierda está de acuerdo en que este sistema, que según ellos es malo, venga a deshacer al Instituto Peruano de Seguridad Social, lo que me parece contradictorio, ¿no? ¿Por qué no aclara esto entonces? Claro, perfectamente lo que quiero decir. ¿Usted quiere o no quiere FP? Por supuesto, sí quiere. Pero quiero que compita el Instituto Peruano de Seguridad Social, que compitan los trabajadores, y para que pueda competir el Instituto... Según los argumentos del doctor Marcenaro, actualmente el seguro puede competir. No es cierto, porque el seguro ha desaparecido de esta ley. Le digo cómo es el asunto. Sí. Si uno quiere, puede seguir permaneciendo en el seguro, ¿no es cierto? Sí. Y no se sale, yo le explico. Y recibe su pensión del seguro. Permítame Esa no es una explicarle. manera de competir. No, porque el gobierno no solo lo ha sacado del sistema de pensiones, sino que lo ha amarrado. Le ha amarrado los pies, le ha puesto zapatos de cemento, mientras él se ha puesto un jet atrás para impulsarse. ¿Cuál es el jet? Todas las facilidades a su favor, la propaganda a su favor, el haber dado la ley y haber, a través de este dispositivo, el decreto ley 25967, modificado. ¿Por qué dice usted a su favor? ¿No es a favor de los trabajadores esto? No. ¿No? ¿Es a favor de...? Creo que en lo fundamental las AFPs van a beneficiar a un sector de trabajadores de más altos ingresos. Estoy convencido de ello. Pero creo que la gran mayoría de trabajadores peruanos va a tener enormes dificultades. Y por eso es que hay necesidad, y yo espero que también esto coincidamos con el colega Ricardo Marcenaro, de modificar este dispositivo, la ley 25967, el decreto ley, porque a la vez que crea la ONP, está estableciendo modificaciones tales en el decreto ley 19990 que lo hace prácticamente inaceptable para ningún trabajador. Ha establecido modificaciones por las cuales, por ejemplo, para determinar la pensión que van a recibir en el decreto ley 19990, se van a dividir las pensiones recibidas en los últimos 36 meses. Imaginémonos que se retiró en diciembre o que me retiro hoy. Quiere decir que van a entrar para establecer ese promedio las remuneraciones que recibí a fines de 1989 o a los primeros meses del 90, que como sabemos fueron unos cuantos intis que hoy no tienen ningún valor. ¿Qué dice Ricardo Marcenaro ante ese argumento? Sí, yo reitero nuevamente que... Para comenzar, las AFPs son solo para la gente de altos ingresos. En absoluto, señores. Y vayamos a Chile, el doctor Castro debe hacer lo que han hecho muchos dirigentes sindicales que cuando han ido a Chile y han visto la realidad en Chile han venido diciendo, ahora sí debemos reconocer que las AFP son buenas. Hay que ir, hay que ver cómo funciona el sistema para comprender realmente las bondades que tiene y que es falso que la gente de mayores ingresos son los que han ingresado a las AFPs en Chile. Aquí puede ingresar cualquier, más aún, el sistema está hecho para que por fin en el Perú, porque estamos hablando de trabajadores y los trabajadores en el Perú son muy pocos, como ustedes saben, son 12, 13%. Las pensiones muy malas, doctor Marcenaro. Pésimas. ¿Y van a ser mejores? Muchísimo mejores. En este momento las pensiones en Chile son 150% en relación a las pensiones del sistema de tradicional. Eso no es cierto, Ricardo, eso no es cierto. Yo tengo la información cuando vino el año pasado José Piñera, el creador de las AFPs en Chile, y ahí está el documento que les presentó a los empresarios peruanos, y las AFPs en Chile mejoraron.
las pensiones, pero únicamente en el 40% respecto a lo anterior. Pero también los trabajadores peruanos deben saber que ya no van a aportar, como lo hacen al IPS, con el 3% de su remuneración, sino por lo menos con el 15%. Y hace rato le vengo retando a Ricardo Marcenaro para que le asegure a los trabajadores peruanos que su pensión va a mejorar por lo menos en el porcentaje de 300% o más, que significa pagar 3% a pasar a pagar 15% de la remuneración. ¿Por qué no aprovechamos y justamente aseguramos a todos los trabajadores, señores trabajadores, aprovechamos esta ocasión para decirles que no los asuste la gente de izquierda, el terrorismo ahora pasó a tener saco y corbata, no se asusten ustedes que ahora existe absolutas garantías que ustedes van a recibir sus pensiones como corresponde, y las razones por las cuales justamente se aporta más al sistema privado es en favor del Instituto Peruano de Seguridad Social, porque eso le permite al trabajador pensar 2, 3, 5, 10 veces antes de pasarse al nuevo sistema, en la medida que el nuevo sistema le va a costar muchísimo más. Entonces, evidentemente no es tan fácil que el trabajador se pase al sistema privado, porque le va a representar a él un mayor costo en el bolsillo. El doctor Castro Gómez ha dicho que los trabajadores van a tener que sacar más plata para pagar. ¿De dónde van a sacar? Por cierto, justamente. 10%, creo. Así es. El aporte, 15% el aporte es mucho mayor en el sistema privado de pensiones. ¿Y cómo van a hacer para sacar ese dinero? Se les está otorgando un aumento. Automáticamente aquel que se pasa inmediatamente. ¿Quién le da el aumento? El empleador. Hay un aumento. Esa es parte de los empujones, pero si usted entra a trabajar hoy día... ¿Usted no sabía que había un aumento? Por supuesto que sí sabía, pero justamente ese aumento desaparece con la evolución de la inflación. Y además, si yo entro a trabajar hoy y me inscribo en un sistema de pensiones, yo tengo que aportar de mi íntegro, de mi aporte, de mi remuneración, todo el porcentaje. No hay aumento. No va a haber ningún aumento. El aumento es para los que se pasan. El aumento es inmediato y el doctor Castro lo sabe, es cuestión de leer la norma. Así es, el aumento existe, el aumento existe. Lo que pasa es que, nuevamente reitero el mismo argumento, lo que ocurre es esta creación del terror, el terror al cambio. La izquierda, que antes eran los que se suponía que llevaban el tren de los cambios en la historia, y por supuesto los cambios no les resultaron, ahora le tienen pánico al cambio. Sin embargo, critican que todo está mal, pero a la hora que se dice, muy bien, vamos a traer nuevas posibilidades al país, le tienen pánico al cambio y pretenden transmitir ese pánico al público. Señores pensionistas, no tengan miedo, que por fin en el Perú se van a mejorar el sistema de las pensiones. Para concluir, retomemos un poco el tema del seguro social. Así es. ¿En qué situación queda el seguro, doctor Castro Gómez? Bueno, en primer lugar yo le pongo hechos al doctor Marcenaro, pero el doctor Marcenaro quiere un debate ideológico. Este no es el momento, en cualquier momento podemos discutir de ideologías. Acá estamos discutiendo de plata. De hechos, le demuestro una ley donde desaparece el sistema de pensiones y me dice que no. Le demuestro... Para usted el seguro tal y cual como está funcionando, el seguro social, los pensionistas, ¿era un sistema correcto? De ningún modo. Yo he venido luchando para cambiarlo. Para cambiar al seguro social contra la corrupción imperante, contra el manejo que han hecho todos los gobiernos de turno. Correcto. Y vamos a dar una ley, un proyecto de ley, y decía que espero para resumir, que apoye cosa clara, entonces, al respecto. Pero para todos los que lucharon levantar el sistema de pensiones. Recordemos que todos los que lucharon contra la burocracia en el IPS siempre crearon más burocracia. Todas las personas que dirigieron el Instituto Peruano de Seguridad Social en el pasado y todas las personas que formaron parte de muchas organizaciones, no tuvimos capacidad siempre hicieron lo mismo. Criticaron al IPS, dijeron que había que, y lo único que hicieron, aumentaron la burocracia, hicieron crecer los gastos, etc. Una cosa muy breve, ¿el seguro social se muere o no se muere con las AFPs? Al contrario, va a ser fortalecido, para eso existe, ya se ha establecido una contribución de solidaridad para el Instituto Peruano de Seguridad Social. Y reitero, por primera vez el gobierno está pagándole al Instituto Peruano de Seguridad Social el dinero que le corresponde. El doctor Castro Gómez dice que usted está mintiendo, que eso es una mentira. Precisamente es una de las discrepancias que hemos tenido. Pero no, usted acaba de decir mentira. Es mentira, porque ayer se ha impedido, antes de ayer, que en el nivel constitucional se reconozca la necesidad de una contribución de solidaridad de los trabajadores que acceden a los servicios privados a favor de aquellos que tienen los menores servicios de salud o que no tienen ningún tipo de seguro. Se ha negado esa posibilidad. Falso. Y lo sabe muy bien. Lo sabe muy bien al contrario. El doctor Marcenaro, porque la contribución de solidaridad estaba contenida en los primigenios decretos legislativos
que creaban estos sistemas privados de pensiones. la veremos, y la modificación justamente ha hecho desaparecer la contribución. Al contrario, la solidaridad se ha establecido ahora a nivel constitucional en los deberes fundamentales de la persona. La izquierda consideraba que el concepto de solidaridad es un concepto exclusivo de la seguridad social. Solidaridad con los peruanos significa en todos los niveles, en educación, en trabajo, en seguridad social. Esa es la diferencia entre la izquierda y aquellos que queremos cambiar al país. Yo creo que el debate continúa, ¿no es cierto? Por supuesto. ¿Sabes, Ricardo, que yo creo que el debate continúa? Que no es cierto lo que está diciendo. Y porque veremos. Justamente se ha negado el día de ayer a poner la contribución de solidaridad en relación al Instituto Peruano de Seguridad Social. Para concluir, ¿se han negado o no se han negado en eso? Se han negado. Hemos establecido que eso no debe ir en el capítulo de seguridad social, sino en los deberes de las personas. Es decir, darle un mayor nivel, un nivel realmente Como siempre, de deberes. solo declarar derechos, pero ser incapaces de garantizar que los peruanos podamos llevar a la práctica esos derechos. Y de eso se trata como responsabilidad social del Estado. Muchísimas gracias, doctor Castro Gómez. Gracias. Igualmente, muchísimas gracias, doctor Marcenaro. Y las puertas de Primera Edición quedan abiertas para un nuevo debate. Muchas gracias, realmente. Gracias a usted. Hacemos una pausa, volvemos. Se está abriendo un abanico de posibilidades para que todos los trabajadores del país puedan acceder a un sistema múltiple de pensiones y de atención de la salud. Vamos a tratar ahora el tema del IPSS, su presunta muerte o su reactivación. Nos acompañan 4 especialistas en el tema. El señor Mario Rollero, ex parlamentario, el doctor Ramón Barúa, gerente general de la AFP Horizonte. Las AFPs se ponen de moda ahora. Y 2 congresistas, el doctor Ricardo Marcenaro, presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, y el doctor Jaime Freunturne, presidente de la Comisión de Salud. Bienvenidos, buenas noches a todos. Hola. Señor Rollero, usted que está un poco en el llano, ¿es la muerte de la seguridad social lo que ha aprobado la Comisión Principal de Constitución y que tiene todavía que ser ratificado por el Pleno? Gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. Efectivamente estoy en el llano, por voluntad propia. El día que se publicó la ley del sistema privado de pensiones, publiqué un artículo en el diario, en la página editorial del Comercio, que se llamaba Voz de Alerta. Fue la última intervención que tuve respecto a la ley del sistema privado de pensiones, en donde hice una mención muy minuciosa sobre los peligros que encerraba el sistema. Soy el promotor y el autor del sistema, sin embargo, una ley, un proyecto muy bueno puede producir desastrosos resultados si no está bien organizado. Respecto a tu pregunta, si está en riesgo o no el seguro social, definitivamente lo está. Si tú me permites hacer una brevísima referencia, una brevísima historia. Sí. El ministro Boloña en el año 90 aprobó un artículo en la ley de banca mediante la cual las compañías de seguros podían acceder al mercado de la seguridad social. Yo me opuse a ese artículo que estaba a punto de reglamentarse y le propuse el sistema privado de pensiones, lo cual significaba que el seguro social iba a poder competir con las AFPs. ¿Y por qué ahora no puede competir? Muy bien. Por la misma razón por la que 5 meses después el ministro Boloña, ya durante el gobierno de facto, varió la ley del sistema privado de pensiones. La ley ya se había dado. ¿Por qué se varía? Porque se pretende desnaturalizar la ley. ¿Qué decía este nuevo anteproyecto y hoy ley? Entre otras cosas decía que todos los trabajadores nuevos, todos, absolutamente todos los trabajadores nuevos, debían formar parte de una AFP, no podían inscribirse en el Seguro Social. ¿Qué significaba esto? Que a la postre el Seguro Social iba a fenecer. Bien, ¿no? Señor Barúa, usted que es gerente general de la AFP Horizonte, del exministro Boloña, acaba de decir el señor Rollero que Boloña cercenó las posibilidades de la seguridad social. ¿Es así? En primer lugar, buenas noches. Buenas noches. Creo que aquí hay una confusión en cuanto a lo que es la concepción de la seguridad social. El sistema privado de pensiones se limita exclusivamente al aspecto de la jubilación. La seguridad social en el ámbito de la salud sigue estando en manos del Instituto Peruano de Seguridad Social. Bueno, pero lo que acaban de aprobar es la posibilidad de que también sistemas privados, seguramente Horizonte no lo quiera hacer, pero sí lo podrá. Bueno, ¿cierto? Más que la posibilidad, acá estamos hablando de hechos reales. Y dentro de lo que son los hechos reales, yo creo que más bien estamos a puertas de inaugurar un nuevo sistema que le va a permitir al Perú una opción no solamente de mejorar significativamente el nivel de la jubilación, sino además, y como objetivos subsidiarios pero no menos importantes, recomponer el ahorro interno en el Perú
destinarlo y orientarlo a inversiones de calidad y generar una base sostenida del empleo. Yo creo que toda legislación es perfectible. Las opiniones de Mario, como un estudioso del tema, estoy seguro que en tanto y en cuanto las pueda sustentar con la calidad con la que él acostumbra hacer su trabajo, van a ser recogidas por el legislador. Pero lo que no podemos negar al Perú en este momento es la posibilidad de incursionar en el desarrollo, generando nosotros nuestra propia base permanente de sostenimiento. ¿Tiene razón, Rollero? Yo le voy a decir, en algunas cosas Mario definitivamente tiene razón, en otras tenemos una amigable controversia, y quería solamente hacer una última precisión. Sí. AFP Horizonte se complace en tener entre sus accionistas al señor Carlos Boloña, pero le digo que tiene una mínima parte. No Más bien, de ninguna manera, más bien como un reconocimiento a su coraje, a su valentía, a su compromiso y a su calidad de empresario, lo está recuperando el empresariado nacional y le está dando esta distinción. Bueno, vamos a ver si el doctor Freun, presidente de la Comisión de Salud, nos ayuda en estos momentos. ¿No es cierto acaso, y por eso lo ha acusado, entre otros, Julio Castro Gómez, de haber violentado los acuerdos de la Comisión, que ahora sí es posible que la atención de salud pase a manos privadas de AFP? Si me permites un pequeño preámbulo, me han pedido que hoy día, que es aniversario de Canal 2, del bombazo. Del bombazo que le dieron, le presente mis respetos, decir que esto es algo que sucedió que fue muy triste, quizá para recordar, pero ha sido muy importante para poderlo olvidar. Así es. Y que tienen todo nuestro afecto, nuestra solidaridad en momentos tan importantes. Muchas gracias, doctor. ¿Quién le ha pedido? ¿Quién? Todos los que estamos acá. Ah, usted es el delegado de los No, pero como estuvimos hablando del asunto, dije, para no repetirlo 4 veces, alguien lo repitió una sola vez. Muchas gracias, doctor. Bueno, pero ¿qué pasó? ¿Por qué usted festinó los trámites, según sus Yo creo críticos? sinceramente que cuando hay un problema del cual uno no está de acuerdo en el fondo, pero no tiene argumentos para combatirlo, una manera de hacerlo es irse por las ramas y usar la parte política. Y entonces usar festinamiento de trámites para una cosa que no fue así en primer lugar, y segundo, que es una cosa que desgraciadamente para algunas personas es lo mejor que se puede hacer por el Perú, que son las OSS o Organizaciones de Servicios de Salud. Esto lo he conversado yo con otros miembros de la Comisión de Salud que están totalmente de acuerdo. No quiero entrar en mucho detalle, pero sí te puedo decir, Fernando, que el proyecto se ha cambiado por lo menos unas 20 veces desde que comenzamos a trabajarlo en febrero. O sea que no se ha cambiado. E incluso hay un proyecto más hecho por otro miembro de la minoría que también se ha presentado. Y por último, el doctor Julio Castro, que está sentado ahí en la Comisión de Constitución y Reglamento, junto conmigo, junto con una serie de gente, puede en cualquier momento, de acuerdo con el reglamento, presentar su proyecto, agregarle a algo que yo he dicho o quitar algo que yo he dicho. Bueno, pero no se ha cambiado concretemos el asunto. ¿Se ha aprobado, no es cierto, que el sistema de atención de salud pase a manos privadas o está exclusivamente en manos de la IPSS? No podemos, la respuesta es no, no se ha aprobado eso. No se ha aprobado. Pero no queremos equivocar lo que es IPSS con lo que es Seguridad Social. Bueno, pero mire, doctor, lo que han aprobado en la Comisión de Constitución. Artículo 2. El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones a través de sistemas públicos, privados o mixtos y supervisa su eficaz funcionamiento por intermedio de la respectiva superintendencia. Más claro, ni el agua. Lo que se ha aprobado del Estado es lo que usted dice, garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y pensiones a través de sistemas públicos, y ahí está el IPSS, privados y mixtos. AFP. O sea que no es que se ha cancelado el IPSS, ni mucho menos. Bueno, pero gente del seguro señala que no tienen posibilidad de competir con otra AFP y que esto solamente es una estocada final, un puntillazo mal dado. Yo estoy totalmente en desacuerdo con esa decisión. En otros países del mundo, digamos a Chile si quieren, esto mismo se ha hecho. El porcentaje de gente que está en el sistema privado de OSS es mínimo. Y va a ser un pequeño número de personas. La gran mayoría va a seguir sin poder acceder a ninguno de los dos sistemas. Eso es lo más grave. Es a esa gente que queremos darle OSS, mejorando los servicios para que tengan acceso a un mejor tipo de medicina, más barato y más eficiente. Doctor Marcenaro, los críticos a lo que se ha aprobado en la Comisión de Constitución aseguran que el término utilizado es muy vago. En la antigua Constitución, que todavía no rige, el artículo 12 decía: el Estado garantiza el derecho de todos a la seguridad social. Garantiza el derecho de todos. Y en el proyecto aprobado por ustedes, el artículo 1 dice: el Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social. Una puerta demasiado abierta, ¿no es cierto?
Sí, lo que pasa es que el Estado garantizaba, pero realmente no garantizaba nada, porque jamás otorgó ni prestaciones de salud ni prestaciones de pensiones a toda la población. En consecuencia, era una mala garantía, era un aval que no era cumplido. O sea que Lucho Castañeda estaba... En la técnica moderna lo que se utiliza es el término se reconoce el derecho, sin embargo también se reconoce el derecho universal, pero el acceso progresivo, en vista de que el Estado no puede garantizar que toda la población, como es por cierto siempre el deseo, pueda acceder a ella. ¿No ha muerto el IPSS? Al contrario, lo que pasa es que hay personas que creen que porque ha desaparecido la palabra del Instituto Peruano de Seguridad Social en la Constitución, significa que ha desaparecido la institución. Y técnicamente no es dable que en una Constitución se mencionen nombres de instituciones, para eso no son las Constituciones. Las Constituciones deben señalar los principios generales y luego, tal como lo ha hecho en la Constitución ahora, razón por la cual el doctor Freund retira los artículos correspondientes es porque la Comisión de Trabajo y Seguridad Social había trabajado este tema. Entonces retiró, doctora. Así es, así es. 20 veces los ha retirado, no una. Entonces Julio Castro está desfasado. Previo acuerdo. Totalmente. Lo que pasa es que la comisión que yo presido se llama de Trabajo y Seguridad Social, por lo tanto era lógico que los artículos de Seguridad Social y este trabajo, nuevamente, como usted sabe, al igual que la parte de trabajo, la hizo una comisión formada por una institución muy conocida en el medio de especialistas en la materia, garantizando que existen los sistemas públicos, los sistemas privados y los sistemas mixtos. Es decir, como usted bien dijo al comienzo, se abre el abanico a otras posibilidades. Y esto es lo importante, que a partir de hoy día el peruano va a tener la facultad de decidir. Él va a ser dueño de su destino, él va a decidir qué es lo que más le conviene. Muy bien, señores, vamos a ir a una ronda final porque el tiempo ya nos ha ganado. Señor Rollero, que está ahí con ganas de hablar hace rato. Sí, Fernando. Final, ¿eh? Habría que leer pues el dictamen para entender Aquí qué es lo que han dictamen. hecho. El dictamen. ¿En qué se fundamenta el dictamen? Se fundamenta, leo, en la libertad del mercado, en la subsidiariedad del Estado y además añade que la función principal es la de supervisar. Eso puede estar muy bien de pronto para ferrocarriles, para qué sé yo. Pero no para viejitos. Pero perdón, no solamente para viejitos, para el tema de la seguridad social, estoy hablando del tema de la salud y de la vejez. Es decir, en un régimen liberal como el que pretende el régimen del señor Fujimori, no, la vocación debería estar justamente centrada en atender estos asuntos. El Estado no puede renunciar, abdicar a su obligación ineludible de ocuparse obligatoriamente del problema de la vejez y de la salud. Es decir, aquí no está garantizado que el Estado continúe con esta labor. Tan no está garantizada, Fernando, tan no está garantizada, tan el Estado ha abdicado de su vocación de dedicarse al tema de la seguridad social, que por ejemplo ha decidido que no es necesaria una pensión mínima. ¿Tú sabes lo que significa que no hay una pensión mínima? Todo aquel sujeto que tenga 45 años y que pretende inscribirse en una AFP comete el error de su vida, Fernando. Eso el hombre común y corriente no lo sabe. Yo estoy en capacidad de probarlo. Y estoy en capacidad de probarlo no solamente con estudios, pero con las declaraciones nada menos que el superintendente adjunto de la AFP. ¿Cómo puede probar entonces? ¿Cómo lo probaría? Acabo de decirlo. Sí, yo podría traer en una próxima reunión un estudio elaborado por el superintendente adjunto de las AFP en donde reconoce que todo sujeto, todo trabajador que tenga 45 años o más cometería el error de su vida, ¿no?, en inscribirse en una AFP. Y tiene razón, en Chile fue igual. Bueno, pero usted se compromete a venir con ese documento, con ese estudio, para hablar 2 minutos. En la próxima ocasión. ¿Sí? En la próxima semana. Bueno, pero en todo caso, ¿cuál es la síntesis de esa propuesta? Por amor de Dios, que la filosofía de la seguridad social no puede ser la libertad del mercado, ¿no es cierto?, y la subsidiariedad. El Estado, en este caso, tiene una obligación ineludible. No la puede eludir, definitivamente. Mira cómo lo he eludido, te doy otro ejemplo en 15 segundos. La ley establecía que había un aporte social del Estado, que el Estado debería pagar al Seguro Social el 1% de las remuneraciones total. ¿Sabes lo que ha hecho el ministro Boloña? Ha derogado esa disposición. Y no solamente la ha derogado, sino le ha otorgado esa obligación a los particulares. La distribución del ingreso, Fernando, ocurre a través de la caja fiscal. ¿Por qué los particulares tenemos que cumplir con los demás? Que sea el Estado, ¿no es cierto?, en representación de todos, el que cumpla con esa función. Aquí estoy dando un ejemplo más y me comprometo, Fernando, a venir en la próxima ocasión para demostrarte... Bueno, ya lo dijo, pues está claro entonces. Bueno, a propósito de viejitos y de jubilados, aquí está el dictamen de la comisión que preside
el señor Yo estoy Marcenaro. en de la Comisión de desacuerdo, Trabajo. No, en pero desacuerdo. no voy a hablar de si usted está de acuerdo o desacuerdo, sino a mostrar lo siguiente. El vicepresidente de esa comisión es Javier Barrón, que hizo campaña por los viejitos, aquí está su firma, aquí arriba, que hizo campaña por los viejitos y por eso llegó a la constituyente. Y sin embargo, firma este dictamen en mayoría, que según usted deja en el desamparo a los jubilados. En fin, él tendrá que explicar. Señor Barúa, ¿está lista la AFP Horizonte entonces para entrar a la batalla por la seguridad social? Sí, y evidentemente con el mayor entusiasmo. Y no tiene ninguna razón Mario Roger. Mire, yo solamente le pediría a Mario, en primer lugar, que considere que países como Japón, ejemplo de eficiencia, de modernismo, de técnica, al estar en manos el sistema de jubilación del Estado está quebrado en Japón. Quisiera también decirle que en el caso de Chile, de 45 años o más, hoy día los que se quedaron en el sistema original tienen una pensión como de 1, mientras que los que se cambiaron de sistema tienen una pensión 2,5 veces por lo menos mayor. En tercer lugar, quisiera decirle que en Chile, que sí tienen el sistema mixto, en este momento, luego de 12 años, tienen 13.000 millones de dólares, son dueños de la tercera parte del stock de capital chilenos, los trabajadores, a través del sistema privado de pensiones. Y en el caso del Perú, le quiero decir, hoy día, después de 20 años, deberíamos tener 14.000 millones de dólares. ¿Dónde están? Yo quisiera que los trabajadores a los que hace referencia Mario, alguno de ellos o él mismo, que me diga en este momento cuánto es lo que él ha aportado al sistema de pensiones actual. Y lo que le quiero garantizar es que con el sistema nuevo, usted en cualquier momento va a poder acceder a su cuenta, a través de su cuenta, porque es un sistema de capitalización individual orientado adecuadamente y va a saber día a día dónde están orientados sus fondos. Bueno. Y finalmente, solamente quisiera decirle lo último, Fernando. Estamos a puertas de inaugurar este nuevo sistema. El éxito depende de los peruanos. Hemos empezado con los mejores augurios. Existe una voluntad política firme. El trabajo de la superintendencia lo está haciendo con una mística admirable. No hay marcha atrás. Y le digo, el nivel de desarrollo que vienen en este momento teniendo las AFPs con la tecnología que viene de Chile, que es una tecnología de punta, nos garantiza de que en el Perú, a muy corto plazo, yo no quisiera comprometerlo, pero sí quisiera que en los próximos 2 o 3 años podamos convocarnos nuevamente, bueno, y echar una mirada muy largo retrospectiva. plazo, Dios mío. Pero estamos a 2 o 3 años, Fernando, que podemos recomponer un fondo del orden de los 2.500 millones de dólares que asegurarían un trabajo permanente para 100.000 peruanos por año y empleos de calidad. Muy bien, muchas gracias, señores. Seguramente el debate va a ser entre ustedes dos. De aquí a poco los vamos a volver a invitar, pero bueno, ya se nos acaba el tiempo. Yo estoy totalmente de acuerdo con el sistema privado de pensiones. Muy bien. Simplemente a mí me interesa que se administre bien. Si se administra bien, los resultados serán buenos, si no serán pésimos. Así es. Doctor Freun, usted creo que ya Yo quiero decir una aclaró cosa su muy breve participación. para darle a Sí. Ricardo Marcenaro la oportunidad de hablar un poquito más. No, Lo no último tanto, que ¿eh? dice el doctor Julio Castro Gómez dice que en el antiguo sistema se garantizaba la administración de los fondos dándoles carácter intangible, el cual ahora se pierde. Yo quisiera leer el artículo 2 que está aprobado, que dice textualmente: los fondos y reservas de la seguridad social son intangibles, los recursos se invierten en la forma que señala la ley. O sea que... Ojalá que no sea palabras que se las lleva el viento, porque el doctor Marcenaro señalaba hace un instante que el Estado garantiza y nunca garantizó. Ahora dicen que es intangible. ¿Se acuerda el FONAVI que era intangible? Perdón, pero el señor Castro dice que antes era intangible y ahora no lo es. Yo le aseguro por ley de que ahora sigue siendo intangible. Parece que no hubiera leído los artículos sustitutorios. Muchas gracias. Doctor Freun. Sí, yo quería decir lo siguiente. Me parece sumamente irresponsable no reconocer que en el Perú el sistema de pensiones del IPS estaba realmente, digamos, en estado de quiebra. Es decir, los ingresos que percibe el IPS por pensiones son menores de los que tiene que pagar hoy en día por pensiones. Gracias a Dios que el Estado ha asumido la responsabilidad de crear un sistema privado y además, tal como lo establece la disposición transitoria, el Estado asegura el pago de las pensiones otorgadas conforme al decreto 19.990 a fin de que el pensionista continúe recibiendo el íntegro de su pensión. Es decir, gracias a Dios que el Estado interviene ahora y dice, sí señores, como nosotros le debemos al IPS, tenemos nosotros que garantizarle a los asegurados un sistema de pensión. De lo contrario, hubiera ocurrido lo que ocurrió en el año 1990, en que los viejitos hacían sus colas, cobraban los cheques y no podían cambiarlos porque no tenían fondos. Muchas gracias, señores. El debate va a ser entre ustedes dos un día de estos. El debate va a ser entre todos los peruanos. Bueno, no, pero entre ustedes dos, pues graficado, un día de esto espero que acepten. 8:05, Dios santo, estamos fuera de hora. Nos vamos a la última pausa comercial y retornamos con lo último del programa. Son temas que vamos a tratar en nuestro programa de hoy. También tendremos
una comunicación vía satélite con el virtual presidente electo de Bolivia, el licenciado Gonzalo Sánchez de Lozada. Esperamos importantes precisiones con respecto a las relaciones entre nuestros dos países. Tendremos también una denuncia relacionada con la mala actuación de algunos peruanos en el extranjero que siguen denigrando a nuestro país mientras necesitamos flujo de recursos. El congresista César Larrabiur estará aquí para dar cuenta testimoniada de una actuación durante la gira presidencial al Asia. Tendremos también algún tipo de información relacionada con el narcotráfico y el nuevo enfoque norteamericano en esta materia. Pero sin evidentemente porque la mayoría y el propio presidente Fujimori adelantaron opinión favorable a la reelección presidencial. Había algunas ideas que pensaban que la reelección podría ser indefinida. Marta Chávez, a quien estamos esperando en este programa, adelantó la posibilidad de que la reelección fuera indefinida, una especie. Ya está con nosotros la doctora Marta Chávez, a quien le vamos a echar guante con respecto a estos temas. Pero el presidente también habló de la pena de muerte, otra de las iniciativas aprobadas en esta semana. Y sobre este tema dijo que la medida de ninguna manera es solución al problema del terrorismo y la subversión. Su efecto disuasivo es cuestionable. Más disuasiva es la cadena perpetua a la que los terroristas le tienen pánico, dice el presidente. La pena de muerte es apenas una estrategia más en la lucha contra el terrorismo. Pena de muerte. Ahora vamos a hablar de esos dos temas con dos miembros de esta comisión, la doctora Lourdes Flores del PPC y el doctor Ricardo Marcenaro de Nueva Mayoría Cambio 90. Bienvenidos al programa, buenas noches. Buenas noches. Usted no es partidaria de la reelección presidencial. ¿Por qué, doctora Flores? ¿Qué peligros hay? Por 6 razones, diría, básicas. 6. 6. La primera es que la no reelección inmediata o la no reelección es una institución latinoamericana, que efectivamente no existe en Europa, existe en Latinoamérica, surgida para proteger a un Estado de esta voluntad tan tentadora de quien esté en el poder, de quedarse en el poder, de perpetuarse en el poder. Y creo que es una tradición recogida no solo por América Latina, sino por el Perú, normalmente en sus constituciones, a excepción de un caso, el de Leguía, que acomodó la Constitución a su voluntad. Y acabó muy mal. Y acabó muy mal. En segundo lugar, porque efectivamente es una tentación para el dispendio, el gasto público. Se nos ha dicho en el debate, pero no comparemos, no miremos atrás. Yo digo justamente, hoy día, en que son los medios de comunicación, es la televisión, en general, la publicidad, el gran instrumento para comunicarnos. Quien tiene todos los instrumentos en sus manos tiene la mayor tentación para disponer de los recursos y eso no nos parece sano. En tercer lugar, porque, desgraciadamente, porque no lo aspiro para el país y creo que la corrección constitucional, por eso hay que hacerla muy bien, nuestro órgano de control electoral no es tan autónomo como debiera serlo. 3 razones generales. Vamos a parar ahí en esa tercera y volvemos sobre las otras 3. Con mucho gusto. Escuchando las respuestas del doctor Marcenaro. ¿Por qué usted, en cambio, cree que la reelección es beneficiosa para el país? Porque considero que cuando una persona ha gobernado en el país y ha hecho una buena gestión, debe tener la posibilidad de que el pueblo vuelva a darle el chance de continuar en esta labor. Pero la antigua Constitución establecía que podía volver un periodo después, es decir, no era abolicionista totalmente. El problema es que se interrumpe un proceso. Por ejemplo, en el caso actual en que se está desarrollando todo un programa económico, todo un programa de pacificación, es necesario que se continúe en este proceso. Lo mismo podría ocurrir en el futuro con algún otro presidente. En segundo lugar, porque al fin y al cabo, si estamos hablando de democracia, es el pueblo el que tiene que tomar esta decisión. Y una forma de tomar esta decisión es de tener la posibilidad de que entre la balota existan todos los nombres de los candidatos y entre ellos también puede existir la que en ese momento es presidente de la República. Pero en un régimen tan presidencialista como el que tiene actualmente el Perú, evidentemente el presidente de la República, candidato, tiene mucho más resortes, ¿no es cierto? Tiene inclusive mucho más prensa, mucho más eco sus actividades. Ahora estamos viendo ese spot de los aplausos. ¿Es parte de la campaña ya? No creo que eso sea lo que necesariamente ayude. Yo estoy seguro que si el señor Alan García, si en ese momento se hubiera permitido la reelección, no hubiera sido reelegido, no obstante toda la propaganda que hizo.
recordemos toda la propaganda que hizo el Estado en favor de sus candidatos. En consecuencia no es eso, ni tampoco son los recursos económicos para aquellos que crean. Recordemos la campaña de Mario Vargas Llosa, que era realmente millonaria y no obstante no obtuvo la votación que ellos esperaban. Eso también es un recurso válido, doctora Flores. Evidentemente cualquiera puede ser candidato, pero si el electorado no vota, no gana pues. Claro, pero el problema que nos preguntamos cuando decimos, a ver, jugamos todas las cartas a una persona, yo le quisiera plantear al público una otra idea, que es por lo menos el tipo de democracia en la que yo creo. Es decir, yo creo que tiene que haber continuidad en las ideas. ¿Quién puede serenamente pensar en el Perú, que por ejemplo se ha puesto en marcha una reforma económica, que hay que corregirla, que hay que darle más contenido social, pero el Perú no puede retroceder, el Perú tiene que mirar adelante? Y entonces mi pregunta es, ¿qué es mejor? ¿Jugarnos todas las cartas a una persona? Yo creo que no. Yo creo que lo que hace estable una democracia es que se tienda a la organización, a la institución, que haya un líder, que el líder tenga un tiempo, que al cabo del tiempo vengan otros. Fijémonos el caso de Chile, que nos gusta tanto. Pinochet, luego viene el presidente Elwin. El presidente Elwin continúa lo bueno, pero el presidente Elwin, que ha hecho grandes cosas, ahora le va a ceder a otro hombre de su propio partido el poder y entonces hay continuidad. Y esto es lo que yo quiero tratar de evitar por todos los medios. No vaya a ser que dentro de unos años el desgaste natural de una persona traiga consigo el desgaste de la reforma. Y la última razón, Fernando, porque ahí he juntado dos, está vinculada a esta coyuntura en particular. No estamos haciendo una reforma en una circunstancia normal. Tiene nombre propio, ¿no? El Perú ha vivido un golpe de Estado el 5 de abril. La comunidad internacional nos ha obligado a caminar hacia esta salida. No hubiera sido lo prudente, y esto es lo que yo hubiera esperado de gente tan sensata y responsable como Ricardo, no hubiera sido en esta hora lo prudente decir, vamos a apartarnos de esta coyuntura, vamos a ofrecerle al país una salida democrática real, no forcemos las cosas. Una constitución que se modifica a la primera vuelta y se le resta la necesidad de los votos válidos y blancos y nulos, un modelo de disolución parlamentaria que fortalece al presidente, más ahora la modificación de la Constitución para el ingeniero Fujimori, desgraciadamente pintan esta Constitución mal, la pintan con un nombre propio y eso es lo que nosotros sinceramente queríamos evitar. Esa es una objeción que también se la hace el decano del Colegio de Abogados de Lima. Esto tiene nombre propio, evidentemente es una ley o es un precepto constitucional para beneficiar al presidente Fujimori. Sí, el caso del decanato del Colegio de Lima es un caso curioso porque él también es reelegido. Ustedes saben que en el Colegio de Abogados se practica la reelección. Cuando termina el periodo, el propio decano hace una intensa campaña a fin de ser reelegido. O sea, esta es una reelección que es aceptada en algunos casos y en otros no. Sin embargo, consideramos que es fundamental, por ejemplo, en el caso actual en el cual se está desarrollando toda una política de pacificación, y si esto se está haciendo bien, y si se está haciendo todo un programa económico y esto se está haciendo bien, quien es el conductor de este programa que lo continúe desarrollando en un periodo más. No vaya a ser que vuelvan a surgir personas como podrían ser, por ejemplo, elementos del gobierno anterior, en que ustedes recordarán que visitaron a Polay, o se expresaban en forma muy especial de los terroristas, y eso sí sería terrible para el país, volver a retroceder después de tanta muerte, de tanto dolor y de tanto esfuerzo de la población por salir del atraso económico. Pero no debemos depender tampoco de Mesías, doctor, ¿no es cierto? Es decir, los salvadores de la patria siempre se presentan. Definitivamente, y entonces, no creemos que existen mesías, pero sí consideramos que si en este momento hay personas que están conduciendo bien al país, ¿por qué es que estas personas van a ser vetadas y no se les va a permitir continuar? Yo no tendría ningún problema, de la misma forma que un ministro pueda ser el mismo de dos partidos políticos diferentes o en dos gobiernos diferentes, de la misma forma, ¿por qué no le permitimos a un mismo presidente y un equipo continuar una labor? Al fin y al cabo es el pueblo el que va a decir, es el pueblo quien va a determinar si es que quiere o no quiere reelegir a esa persona. Y eso va a servir además fundamentalmente para saber si la política que se está llevando, si el medio que se está llevando es el que el pueblo realmente quiere reconocer. Y para eso no tenemos que tener miedo. Doctor, usted conociendo al presidente de la República y siendo parte de la mayoría oficialista, ¿no cree que él va a tratar de llevar agua a su molino, utilizar todos los recortes del Estado, legítimamente, por cierto, lícitamente, para hacerse reelegir? ¿No lo cree? Yo pienso que deberíamos de dar en este periodo, estos 2 años, una nueva ley de elecciones, establecer un método mediante el cual quede plenamente garantizada la transparencia, y estoy absolutamente seguro que el presidente, como lo ha demostrado en las elecciones actuales, no va a participar
más que aquello que le permitan los medios de difusión, debido a que él es el presidente de la Y República. está repartiendo computadoras, Pero máquinas de coser. Pero eso no afiches con su garantiza... foto. ¿Perdón? Está repartiendo. El señor presidente evidentemente no va a dejar de hacer la obra que él tiene la obligación de hacer como presidente de la República, y nos alegramos los peruanos que él esté cumpliendo con esta labor que es fundamental en beneficio de los pueblos y de los más atrasados. En ese caso, si fuera el candidato pepecista Luis Bedoya Reyes, estaría bien disminuido, ¿no? Con pocas posibilidades frente al peso del Estado. Yo creo que efectivamente la competencia no es una competencia entre iguales, porque se tiene la caja chica, que además se usa mucho. Pero yo quisiera hacer dos reflexiones, Fernando, que me parecen muy importantes en la toma de conciencia que la ciudadanía debe tener. La primera es, repito, ¿qué democracia queremos? Desgraciadamente la historia republicana del Perú ha sido la historia de un caudillo. Y yo creo que la modernidad en la política, esa que la generación política joven tiene que plantear, tiene que ser una modernidad en ideas. Tiene que haber continuidad de las ideas, pero tiene que haber instituciones sólidas. Y yo creo que, a diferencia, por ejemplo, que en esa oportunidad de la década del 20, cuando Leguía forzó las cosas, ahí esa era la tendencia en América Latina, ¿no? Presidentes que trataron de imponerse, el Alessandri en Chile, Siles en Bolivia. Tacho Somoza, ¿no? Claro, pero ¿cuál es la tendencia que vemos hoy día? Miremos qué está pasando a nuestro alrededor. Brasil, Venezuela, qué ejemplos. El presidente de la República, señor, condenado por asuntos de corrupción. Chile, como les decía, manteniendo la tendencia, pero cambiando líderes. Esa es la ilusión que yo tengo para el final del siglo XX, y lo que puedo anunciar con toda claridad es que, por supuesto, la diferencia entre la generación del 20 y esta es que ahora sí habrá opción, y el Partido Popular Cristiano estará en la balota y buscará además, en su próximo congreso en septiembre, que el candidato presidencial que el PPC proponga sea elegido por usted, amigo, sea o no sea pepecista. Vamos a ir a una elección primaria y abierta para que los ciudadanos decidan efectivamente quién consideran el mejor en el PPC. Doctor Marcenaro, no hay... Muchas gracias a... Trabajo del Congreso, Ricardo Marcenaro. Destacó de otro lado el fortalecimiento en el área de pensiones con las AFP, pero enfatizó que las prestaciones de salud seguirán siendo atendidas por el Seguro Social. El viernes último, la Superintendencia de Administradora Privada de Fondos de Pensiones dio luz verde al funcionamiento de 5 AFPs, Horizonte, Profuturo, El Roble, Integra y Unión. Esta nueva alternativa, a diferencia del sistema actual de reparto donde todos aportan a un fondo común, el Instituto Peruano de Seguridad Social, permitirá al trabajador ser el único propietario de sus aportes. Es así como en el momento de la jubilación, cada trabajador recibirá una pensión de acuerdo al monto acumulado de sus aportaciones. ¿Qué pasa con la deuda que tiene el Estado con el seguro? Desgraciadamente, en los gobiernos anteriores, las empresas del Estado no cumplieron con pagar al Instituto Peruano de Seguridad Social, y esto ha generado una gran deuda. Por eso es que el Estado, mediante la norma de creación de las AFPs, ha establecido la obligatoriedad del Estado de asumir la responsabilidad de las pensiones que se pagan, de forma tal que esté plenamente garantizado para los trabajadores que van a percibir una pensión, y esto se los garantiza el propio Estado, efecto para el cual el Estado de esta forma va a tener que establecer todos los años en el presupuesto nacional, y así lo establece la norma a la que hago referencia, un monto para pagar pensiones, de tal forma que de ninguna manera es posible que los señores pensionistas se queden sin sus pensiones. Mientras las AFP se consolidan, como lo hizo la compensación por tiempo de servicios, el doctor Ricardo Marcenaro, presidente de la Comisión de Trabajo del CCD, manifiesta que las prestaciones de salud seguirán siendo brindadas por el Seguro Social, que en un futuro también entrará a competir con los servicios privados de salud, cuyo proyecto inicial de las OSS está siendo modificado por el Congreso Constituyente. Consideramos que el Instituto Peruano de Seguridad Social tiene una gran ventaja sobre cualquier sistema privado. Tiene hospitales de primera calidad.